Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Upukwe. Como siempre, visitamos a las familias, visitamos a nuestros padres, abuelos y todos los que poco a poco fueron regalándonos el don de la vida y tantas cosas lindas que hoy nosotros, ciertamente, en nuestra sociedad usufructuamos. Y eso es lo más lindo. Y conocer sobre todo, como decimos, de origen. Allí desde donde nace esa riqueza, exactamente, de donde comenzamos. Entonces lo primero que hacemos es presentarnos un poco, vamos a decir nuestro nombre. Siempre comenzamos con las damas, así es que te queremos conocer, tu nombre, dónde naciste y así vamos presentándonos. Bueno, yo me llamo Teresa de Jesús. El nombre de la santa entonces, Teresa de Jesús. Conocí ese día. Ah, el 15 de octubre. Por eso llevo ese nombre. Ah, sí. González Ramos, es mi apellido de soltera. Sí. ¿Y dónde naciste, Nací en Teresa? San José de los Arroyos. San José de los Arroyos. Que antes dice que fue de dos arroyos, pero ahora no tiene arroyos. ¿En serio? Ah, no me digas. Se quedaron a los otros pueblos vecinos. Ah, mira. Pero sigue llamándose San José. Claro, sí, el nombre de San José de los Arroyos, recuerdo porque por ahí pasaba muchísimo. Sí. Ahora se desvía, no se entra más directamente por el nuevo camino, la rotonda. Bueno, ¿y cuántos hermanos? ¿Te acordás de tu papá, de tu mamá? Sí, mi papá y mi mamá, claro que sí. Nosotros vivimos 8 hermanos porque tenemos una fallecida, la mayor que yo. Ah, sí. Falleció al nacer, o sea, después de nacer por el mal de 7 días que dicen. Así le llamaban, mal de 7 días. Y crecimos 8 hermanos, 3 varones mayores y 5 mujeres. A la cuenta. Y de las mujeres soy la mayor. Ah, ¿y sos la segunda entonces, o no? La segunda mujer tenía que haber sido. Sí. Porque la que falleció también. Claro, entonces vos te quedaste como la primera entonces. Como la primera, Alba Asunción, ella se llamaba. Ya. A los 7 días falleció ya enseguida entonces. Bueno, ¿y dónde estudiaste? ¿Ahí mismo en San José de los Arroyos? En una escuela pública que era Escuela Superior número 49, se llamaba antes. Sí. Terminé hasta ahí en la escuela primaria. Sí. Después pasé a estudiar, a ser normalista, para ser maestra. Ah, para ser. Pude hacer hasta el 3er curso también en San José. Ah, ya. Había una escuela normal, pero después se tuvo que cerrar la escuela porque no había alumnos suficientes para mantener, porque era privado. Claro. Entonces, entiendo. Tuve que venir a Asunción para continuar mis estudios. Claro. O sea, de esa escuela normal, le decía, ¿verdad? De escuela normal, así se llamaba. Entonces, incluso era 4º, 5º y 6º curso de antes, que ya era la preparación para ser maestra, ¿verdad? Con esa. El 4º curso era porque había un preparatorio y después 1º, 2º, 3º y 4º. Y ahí éramos maestras de educación primaria. Luego, 3 años más para ser profesor. En la escuela secundaria. Secundaria, ya, sí. Ah, ya. Y vos entonces terminaste como maestra. Como maestra primero. Aquí en Asunción ya. En Asunción. ¿Y dónde viniste aquí a Asunción? ¿Con quién viniste? ¿Cómo hiciste? Yo vine a Asunción a un instituto, se llamaba Instituto Santa Inés. Estaba en el centro. ¿No es de las hermanas? Las hermanas. Franciscanas. Franciscanas y pasionistas. Sí. Ahí cerca de Antequera, por ahí la calle. La calle Paraguarí. Ah, Paraguarí. Sí, conozco ahí las hermanitas. A la Plaza Uruguaya. Sí. ¿Y te acordás de alguna de las hermanas? Algunos nombres. A ver. Si les conozco. Rosarito, que era una hermana morocha. Sí. Era la que se levantaba más temprano y me llevaba a la misa en San Francisco. San Francisco está ahí muy cerca. Sí, porque no Herrera. Porque la misa que teníamos en Santa Inés comenzaba tarde. Para mí, que tenía que estar en mi colegio, que me iba hasta la normal, no me daba el tiempo para ir primero a la misa. Y tenían que ir a la misa ustedes. Yo nomás me obligaba. Vos te obligabas, vos querías ir. Entonces le acompañaba a la hermanita. Ella me golpeaba mi puerta y yo ya estaba lista y ¿Cuántos años estuviste ahí con las hermanas? 3 años. 3 años. Hasta terminar, entonces, ¿qué sería? No terminé. No terminé. No terminé porque yo hice mi 4º curso, sí. Fue 5º y 6º, y el 7º año tuve que irme a San José a trabajar. A trabajar. Y me faltaba 1 año de curso. ¿Y en qué trabajaste? ¿Ya como maestra? Ya enseñando ahí en el colegio parroquial, el párroco quería que me vaya a todas ¿sí? Y yo tuve que estudiar el último año viajando. No me digas. En la escuela normal de número 5 de Eusebio Ayala. De Eusebio Ayala. En la camino de tierra era. Sí. En aquel tiempo era todo camino de tierra. Polvareda. ¿En serio? Ahí hice mi 7º curso.
Y ahí ¿Qué, me qué hora te ibas ahí a Eusebio Ayala? Y Desde, terminaba mi clase a la mañana en el colegio parroquial, que se hace a las 11. o sea que era más o menos de 7 a 11 la Sí, clase. entonces había un ómnibus de Coronel Oviedo que cuando comenzaba a O sea, hablar, antes que era la obetense. sí, obetense, tocaba la bocina. ¿En serio? Porque éramos 7 chicas que teníamos que venir con ese. Ah. Y corríamos todos para salir a la En ruta y serio. subir. Ya les conocían ya, sus pasajeros Y entonces, de todos los días, de lunes a viernes. Todos los días, de lunes a viernes. Y ese nos llevaba hasta Eusebio Ayala. ¿Y cómo hacían ahí para pagar su pasaje? Ida y vuelta, todos los días. Todos los días. Pero no nos hacía descuento, pero no nos consideraba Así. Esperamos un chiquitito que nos avisaba y esas cosas. Así. Y nosotros teníamos que comprar el chipá y eso a nuestros choferes. A los choferes. O sea que así más o menos. Pero había guarda en ese tiempo, ¿o no? Había Guarda. guarda. Yo digo, la guarda no cobra y chícame. Por ser tus manos y guarda cobraba y chícame la pasaje. Bueno, vamos a conocerle pues a tu señor esposo. Bueno, Bueno, su nombre. yo me ¿cómo se llamo llama? Carlos Rudy. Pero Rudy, oye, ese. Rudy. No, el Rudy. Rudy. ¿Es tu apellido? Benítez. Ah, Benítez. Ah, porque yo Rudy y pensé Rudy Torga, músico, guitarrista, porque he visto por ahí guitarra también. Su nombre era Rudy. A tu nombre también. Sí. Ah, ya. Yo nací en Piribebuy. Mi mamá es de Piribebuy, del lugar ese donde nací, ¿verdad? Sí. Y mi papá es de Barrero. Ah, de Barrero. Sí. A la mitad entonces. La me mitad, venís. la mitad Sí, me... sí. sí. ¿Cómo se llama el lugar donde? Papá estaba en una colonia, Colonia. Sí. Ya, Curupagití le llaman, colonia Curupagití, entiendo. que hoy en día terminó más o menos. Bueno, Ah, ya. yo, solo hermanos 7 7 hermanos. hermanos, sí. ¿Y vos qué Y número dentro de la el familia? primero. Sos el primero, el mayor de primero, todos. sí. ¿Y están vivos todos hasta ahora? No, dos nenas, la única dos nenas a las que viven todavía. Y ¿Con qué viven? Ya. después ya Los ya hermanos fallecieron. fallecieron todos. De los 7. Entonces. 5. Ustedes ganaron los varones. Ustedes ganaron las mujeres. Luego, mi padre se fue bueno, trabaja en La chacra. la chacra, Sí. claro. Y tuvo la oportunidad porque tenía un tío que es militar, la Marina, y estaba en la escuela de especialidades de la Armada. Le invitó para ir a la cantina Ah, y se fue. Vino a Asunción. Vino a Asunción. Y llega un momento y dijo, bueno, trae a toda tu familia, podés te voy a dar una casa y toda tu familia, quería decir tu papá, tu mamá, Sí, claro. tus hermanos. La familia. Sí. Y yo estaba por cumplir 7 años, ese 1947. Ah, entiendo. Comenzamos, nos habremos instalado en enero. Claro. Bueno, febrero, marzo, abril, mayo, creo que vino la revolución del 47. Ah, sí. Sí. Vos tenías 7 años. Yo tenía 7 años, comencé a entrar en la escuela de Perú. Ah, sí. En la escuela de Perú yo no quería irme, porque la monja tenía un esqueleto, ¿cómo se llama? Una calavera. Ah, Una calavera demasiado grande ahí en la dirección. Y castigado cuando no sabíamos leer. Cuando no sabíamos leer. Frente a la calavera. Frente a la calavera. Y yo le digo, mamá no me iba a ir más. Mamá cada día me llevaba, porque había 3 cuadras más que quedaba de casa, güey. Ay, ya. Antes de Cuaira. Sí, de Cuaira. De la campaña. Claro, Dios, la bueno, escuela, castellano es no Cuaira. sabe leer frente a la calavera, a la dirección. Frente a la- Y así era. A la dirección ahí de Luego nos vamos de vuelta a nuestro valle. Sí. Ah, vuelven de nuevo. Sí, pero ya no podemos irnos a donde estábamos. Papá vendió toda la casa para venir. Claro. Entonces nos fuimos a la casa de mi abuela paterna Sí. de Barrero, en la colonia. ¿verdad? Entiendo. Ahí nos instalamos. Y yo prácticamente, ahí hay una escuelita y ahí comencé una escuela. Ya. Después continuamos, yo continué en
en Barrero Grande, en Barrero, no sé, Ayala, en una escuela normal de profesor número 5, Ya. que hasta ahora parece que existe. Bueno, mi abuela vivía sola y por la noche abuela quería que yo me vaya a dormir con ella. Y toda la noche abuela me hacía rezar. La abuela. La Peña, pues, Rosario. Rosario, y aparte eso, Tenía hay sus libritos, seguramente. ese dulce compañero mío. Sí, 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 sí. Esto es lo que me acuerdo más. Angelito la guarda, dulce compañerito, no me deje solito ni un momento. Y yo le digo a abuela, a usted tengo abuela. A usted tengo abuela la dulce. Muy bien, qué interesante. Entonces. Luego terminé mi estudio en mi sexto grado y había escuela de comercio. Ya. Entonces no había otra, yo no quería estudiar, y había para estudiar profesorado, maestro fuera. Sí. Yo no quería, y papá me dijo, bueno, una escuela de comercio, pero de noche. Entiendo. Y nosotros estamos a 5 kilómetros del pueblo. Entiendo. Tenía Claro. que venir de día y de noche, de noche toda Claro. y Debía la vuelta. trabajar. De día a trabajar, exactamente. Un año y mi mamá ya no le gustó la idea. Me llevó mi tío a Piribebuy. Entiendo. Piribebuy a vivir con ellos y a continuar mi estudio de escuela de segundo curso ya. Claro. Y estuve con ellos hasta a los 17 años. Tenía que venir al cuartel. Sí, sí. Tenía que venir, yo podía venir al Cimefor, pero mi tío, que era militar, un marino, quería que yo Siga su carrera. continuara mi estudio. Claro. Con él. Entonces me instaló en una institución de la Marina. Sí. Ahí hice el quinto curso, y cuando hacía el sexto curso en el 59, vino estos Ajá. Pocos. Y un tipo de revolución. Claro. ¿Cómo se llamaba, Teresa? Eso. La canción de los mopocos, los El mopoco. El mopoco. Porque no famoso, el movimiento. terminaba más. Sí. Y se nos prohibió salir de noche del cuartel. Y Ya. perdí mi sexto curso. Entiendo. O sea, no pudiste más ir entonces. tuvo que ir a San José a estudiar. Tuve que irme a mi casa de vuelta porque yo no. Podía. Claro. Bueno, después, papá estaba haciendo miel negra, Miel de caña. miel de caña, y le estaba vendiendo en San José, porque en San José hay fábrica de caña. Claro. Y hizo trato con alguien, le dijo, yo tengo un hijo contador, puede trabajar. Y ahí comenzaste. Traerle. Ya. Yo me fui como contador en una fábrica de caña. Y ahí es donde entonces se consigue. Bueno, y ahí va a venir la segunda parte. Entonces, queridos amigos, estamos aquí con la señora Teresa y Rudy. Rudy se te conoce más. Sí. Entonces, después ya vamos a ver un poco la familia, cómo formaron y lo que hoy ellos están viviendo también. Volvemos enseguida nosotros con más ñande upukwe pupore. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Farmacia Panambiverá.
recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, estamos nosotros con Ñande Upucuepu, por estamos visitando la casa de Rudy, el Y señor Teresa. Rudy y Teresa. No dijiste cuántos años tenés, Rudy. ¿Cuántos años tenés? 85. 85. ¿Y Teresa? 83. 83 años. Bueno, y queremos conocer un poco la historia de ustedes. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Quedamos en esa historia que él fue ahí como contador, por ahí a trabajar, entonces hacia tu pueblo, entonces. Sí, en mi pueblo yo, como dije ya para terminar mi profesorado, el último curso, lo hice en Eusebio Ayala de profesora. Pero después, otra vez me salió una beca y vine a estudiar en San Lorenzo 2 años. Así, Y en mira. ese interín se abrió un curso especial para los que no eran bachilleres. Entiendo. Y en ese curso a mí me tocó ser ya profesora. Mira un poco. Y entonces asistieron a ese curso los contadores que no tenían títulos de bachiller, porque también. querían seguir la universidad, porque entonces no se podía con el título de contador entrar En la universidad. Tenía que ser bachiller. Bueno, y cuando yo fui profesora en uno de esos cursos, o sea, el inicio del bachillerato, Le tuviste como alumno. apareció mi alumno. Así, tu alumno. Pero sigue siendo buen alumno hasta ahora, ¿o no? ¿O se volvió profesor ahora? Las dos cosas. Yo creo que asumió su Sus roles. papel en cada caso. Qué bien. Entonces ustedes se conocieron allí, enseñando. ¿Y nunca la aplazaste? Él dice que sí. Así, a ver, Porque Rudy Ñandumi, ¿cómo fue esa No, historia, che?
En la materia era, se llama trigonometría, no sé si Sí, conoces claro, nosotros estudiamos de Ella trigonometría. una Vamos a enseñar la trigonometría. excelente, Ya, ya. excelente profesora En serio. que solamente ella sabe con trigonometría y solamente ella está preparada para eso. Y La el director, matemática, sí. el director exigió, procuró por todos los medios para que ella se vaya a enseñar. Ah, ya, ya. Yo era más joven que muchos de los estudiantes, no Y quería. claro, claro, claro. Vos tenés 83, 85. Bueno, pero yo venía ya todo así con sus títulos, su trabajo, Mayores que yo estaban también haciendo el mismo. haciendo el Yo curso. no quería ser profesora de mis hermanos. Claro, claro, claro. No En quería. una esa, chica, en una materia, en un trimestre, no sé, Todo el año fue un año. un trimestre saqué 10, Sí, Eso era bien. saqué 10, ¿verdad? En uno de los trigonometría, exámenes. no, examen. Sí, sí, sí. Habrá considerado algunos numeritos. No. Cerró los ojos. Bien felicitado. No, Sí. 10 felicitados. Bueno, y el, eh, el problema era que venían interventores de Villarrica, Sí. y siempre venían, y cuando hay alumnos Curso privado. alumno de muy buena nota, sí, sí. ellos Medio alto. dudan. Ah, duda. ¿Por qué este muchacho tiene ¿por 10? Y me zarandeaban. Claro, claro, Y entonces el director me dijo a mí, inexperta, la claro. maestra nueva, Sí. no podía ponerle esta calificación en el primer examen. No, mire, no puede ponerle 10. Entonces me dijo, vamos a hablar con estos chicos y Claro, queremos ver si es cierto. Si por ahí ya no te hizo ojito. Y... todos van a sacar igual 10 en el último examen si se Sí, es que puede. sabe. Y ahora si es que le ponemos ya el 10, le estamos poniendo en el fuego. En Y serio. con eso nomás y él dice que yo le castigo. Bajó mi nota, No me diga. 7, pues. No. ¿Eh? ¿A cuánto habrá bajado? 8 nomás. 8, a 8. Y sí, porque Pero por presión. igual pues, ya- Pero él merecía el 10 o no. sí, Sí, merecía. pero, pero no se podía. Ahora es al revés. Ahora en el ministerio vos sacás 3 y te ponen 10. Sacás 8 y te ponen 12. se habla mucho de eso. No, no, es que se habla, es así. Nadie se puede aplazar, a nadie se le puede corregir, a nadie se le puede alzar la voz. Todo así ahora. Pero así nomás con un conocimiento, nomás no es que ese encuentro fue ya, digamos, yo para mí por lo menos no fue ningún flechazo, ¿verdad? Claro. Solamente le conocí. Así, Él te conoció conocí. a mí. Y después, ¿y cómo fue? Después ya fuiste a visitarle. No, Profesora, no, quiero saber mi nota. ¿No? ¿Cómo, no se cómo fue el puede. noviazgo después? No se puede visitar. No. No, Ya, porque era tu ella no profesora, tiene imagínate. tiempo, ya es mi profesora. Podría haber, ¿cómo se llama? Influencia, ¿cómo se dice eso? Yo soy una alumna Claro, claro. de la calle, no sé cómo se puede decir, ¿Y después cómo continuó? Una vez que terminaste, un año fue eso. sí, un año. Después ya desapareció ya. Muchos años. Yo vine otra vez estudiando, fui otra vez becada Así, Asunción. por 2 años. Sí. Nosotros continuamos. A mí me gustaba mucho su preparación porque aprendía mucho de ella. Claro. Tenía mucha lectura, muchos libros, Claro. muchas cosas que leer, muchos materiales. Claro. Se iba mucho a la iglesia, cosa que yo no hacía. Ah, ya, ya, ya. Entonces ella me convenció, digamos, o yo le convencí porque comencé yo a irme los domingos a la misa. ¿Y dónde era eso? ¿Todo en Eusebio allá? Todo en San José. Todo en San José. Claro, San José. Luego, pensó ella que yo soy demasiado, Cargoso. no, demasiado, no, Demasiado religioso. religioso. Ah, Es que era diferente de los otros. que claro, no se iban los que no se iba, que no se iba. Y él sí que se iba. Y barreaban. Ah, Y ya. él no barreaba. Él nos arreaba. Ella dice que una de esas cosas que yo gané. Exactamente. mi Claro, ganaste toda la punto confianza. ganado. Sí, sí, sí. Punto ganado. Después yo continuaba con ella la amistad. Y vino a San Lorenzo. 2 años que vino. Y continuábamos nosotros. Yo vine, inclusive, llegó el momento en que le traje serenata y todo en San Lorenzo, ¿verdad? No me digas. ¿Con músicos de dónde? De San José trajiste.
músicos. Hacen No varias había mariachi cuando eso, eran músicos bien paraguayos. sus amigos nomás eran. Así los amigos. Y no, y así eran. Los amigos eran que venían Y yo era muy variante, dice que así. por eso Y que como educadora, vos seguramente que ni nada era invitar ni nada a los alumnos. todos sus amigos Tenían miedo. trabajaban a su favor. Así. Pero para cortar más nomás, el padre, ya, tomaba más o menos en serio las cosas también, ¿verdad? Y me exigió, primero me exige que yo, que trabaje mejor, Sí, pues yo no estaba ganando nada porque decía ahí, claro. muy poco. Como un contador auxiliar, digamos. Auxiliar nada, que ver, nada. Claro. Nadie te paga nada, nadie te quiere pagar. No se conoce la contabilidad, Claro. la contaduría ni nada, nadie paga. Ahora lo que tiene mucho valor. Ni claro, nadie que ahora paga todos tenemos impuestos, que- nada, claro. no se sabe nada de esas cosas cuando es. Bueno, entonces hice un intento de irme cuando eso Itaipú estaba haciendo y no me salió, no pude irme. Luego vine a Asunción. Había un pedido de contador en Dieza. Ah, mira un poco. Dieza. En el 66, yo ya vine a trabajar en Dieza. En 10. Yo estaba naciendo en ese año. No sé, Yo ya era contador. Y entró como su contador. Ah, entraste en 10. En Dieza, sí. Yo no díamela y trabajo. Ah, mira, un poco. Claro, imagínate, en ese tiempo creo que habrá sido uno de los únicos representantes de vehículos, ¿verdad? Y sí, ¿Eh? En aquel tiempo. Pero gané la simpatía de mi suegra, que no, tampoco le agradaba tanto mi presencia, porque no era nada yo. No Claro, era claro, nada. claro, claro. Y una hija así tan preparada, ¿eh? Y alguien que se equivoca 2 más 2 dice que es 5, ¿verdad? ¿Eh? Y así fue. Y y Y continuó. después, al final, ¿dónde se casaron? había un detalle, le di a Sí, a ver un poco. ¿Cuál es el mamá, detalle? mamá aceptó al final porque mi mamá no quería que yo me fuera al convento. Ah, Yo me quería ir de ella quería ir no al me convento. digas. ¿Y dónde quería ir? ¿Con las hermanas de Santa Inés? No, Otro. las carmelitas. Yo Ah, con las Carmelitas. Iba a ser Pero- compañera de Chiquitunga, todos. Mm. Más o menos. Chiquitunga murió ya cuando yo estaba Ah, ya estudiando, murió cuando ya. yo estaba Ah, pero ella murió estudiando. jovencita, Julio. Yo estaba en la Asunción estudiando cuando ella murió. En Yo serio. estaba en la acción católica acá en la Asunción No cuando... me digas. Entonces, más o menos, escuchaste hablar de Sí, ella, sí, sí, me la acuerdo. conociste. Me parece que inclusive yo estuve con ella en una oportunidad. En serio. Solamente Sí, que sí, cuando eso no tenía sí. Y claro, no, tanta evidentemente. claridad de ella. Y claro. Pero falleció también mi papá. Mi mamá, bueno, ella estaba mejor posicionado y también yo tenía mis directores espirituales que me dijeron Claro, claro. por ciertas condiciones de salud que yo tenía que no servía Sí. para el convento. Ah, Entonces, te dijo así. tuve Ya, que ya. aflojar todas mis decibeles y Claro. aceptar lo que tenía más cerca. Ah, mira un poco. Ustedes ya continuaron. ¿Y cuántos hijos tienen? Y nosotros tuvimos muy pronto la primera nena que ya se nos murió. Hacerlo. Al Falleció. nacer. Falleció al nacer. Ah, enseguida. Luego, tuve. después de Sí. 3 años tuvimos primer varón Sí. y seguimos teniendo en total 3 varones. 3 varones Y tienen. el último, que tenía que cumplir este año 47, hace 7 años que falleció. Falleció. Falleció de un infarto del... En serio. Una O sea, disección. 4 hijos, pero de los cuales quedan 2 vivos. Dos. Ya. Falleció así del corazón entonces. Ya. Sí. Exactamente. Ya era médico. Ah, era médico también. Sí, 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 sí. ¿Y la hija a los cuántos años falleció? Al nacerlo ya enseguida. Ya nació ya muerto. Ya. Estaba muy grave luego del comienzo, ya le sacaron ya. ¿Y los 2 que están vivos, qué hacen? Los 2 hijos. Y los dos son, bueno, uno es arquitecto Ah, y mira. el otro tiene ingeniería y informática. Ah, Trabajan ellos, pero son muy de iglesia, eso es lo que nos da mucha alegría. qué El bien. uno trabaja en el CESTAN, pero fuerte, dirigente. Sí, sí. Ah, mira. Están también en otros movimientos para
por ejemplo, una comunidad que se llama Salve Guadalupe. Entiendo. No sé si conoce usted. Sí, escuché hablar. Y hace poco fuimos hasta México incluso, a Y Guadalupe. Salve Sí, sí, sí. Guadalupe es una comunidad que se trata de proteger a las mujeres que abortaron. Sí, exactamente. Y mi otro hijo trabaja mucho con los jesuitas. Entiendo, Están en la comunidad CDX que se llama Comunidad de Vida Cristiana. entiendo, En este momento él es presidente de esa comunidad. entiendo. Ah, Por entonces suerte, está muy eso es lo que a nosotros nos muy da inserto. una bendición Mucha muy alegría. grande. Pero ustedes se mantienen bien porque me dijiste 85 y 83, ¿verdad? Hace poquito, Y estamos. hace un mes me pusieron a mí, Sí. me pusieron marcapaso. Marca paso. Te quieren marcar los pasos. Hace un mes que me puse, después de pasar 3 meses de crisis. ¿Y quién te mandó con ese marcapaso? ¿Tu esposo? Quiere marcar tus pasos. Está bien. Él trató de que se me ponga. Así trató él. Me costó conseguir. Y usted, don Rudy, está bien. ¿Y cómo es esa guitarra y eso que veo ahí? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Vos sos músico? Yo digo que soy un músico perdido. ¿Cómo se dice? Un músico Frustrado. Frustrado. Frustrado, ¿cómo dice? frustrado. Pero tocas. Sí, Así. Su hijo, con los amigos. Ah, el tu hijo. que falleció tocaba y cantaba muy No bien. me. Y el otro, hay uno de ellos de que es corista en la iglesia, En serio. con su hijo y todo, hace Ah, coro. bueno. Por Entonces, eso digo que el padre cuando... yo después le tengo que conocer a tu hijo para que me cante ahí en la misa de nuestra misa de nuestro canal. Sí, Enrique Arañez. Y con Con su su esposo. hijo. Y mejor todavía. Y cantan también. Solamente una de sus hijas se casó y se fue a Perú. Así. Ah, mira, un poco. Pensar que cantan mejor todavía. Sí, sí, sí. Bueno, así entonces le agradecemos, Teresa y Rudy. Nuestro tiempo es cortito, porque ven la bendición 85 y 83 para Tenemos demasiado tener horas y horas y horas de conversación. Que Hace es tan 40 y lindo. tantos años estamos... Sí, sí. ¿Cuántos años de matrimonio entonces tienen ustedes? ¿En qué año se casaron? 1967. 68. 67. Hace 58 años. 58. Sí, sí. Yo estoy escribiendo mis memorias. En serio. Bueno, es el libro que tenemos que mirar, leer y conocer un poco para entender. Sí, 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 sí. Y bueno, yo corregir, no sé si ya puede corregir a una educadora y maestra, ¿verdad? Colocar un poco las cosas en su lugar. Está bien. Bueno, queridos amigos, así nos despedimos y le agradecemos aquí a la familia Benítez Benítez González. González. Apellido raro. Apellido, ¿eh? Muy raro son tu apellido, ¿verdad, ¿Puedo González? decir una Sí, sí, sí. palabra? Dígame, Teresa. No, yo lo que quiero decirle es que desde que Ñande Yaraña subió, Ah, sí, sí. ¿cómo sí, se dice sí. eso? Apareció ahí en el... Apareció en el canal. Sí, sí. Nosotros a todo el mundo le recomendamos, En serio. porque nosotros a las 6:30 tenemos que estar delante para el rosario Así va. y Sí, ya sí. estamos con la misa. Claro, Y claro. le perseguimos en todos los lugares donde En serio. Ah, sí, sí, A sí. veces Sí, cuando se van en las capillas, lo que es más largo, nosotros nos la toca alta. sí, claro, Y en a las toda la gente capillas. del campo, nosotros les recomendamos porque no saben, muchos Claro, no saben. claro, claro. Entonces, para que y después nos cuentan que están bien. Sí, porque de a poquito, estamos entrando de a poquito, ¿verdad? Sí. Porque está el aspecto también económico que no es fácil, ¿verdad? Pero la gente está Si yo siempre le digo entusiasmada. a mi esposo, me preocupan, padre, rezo mucho por usted, porque le siento, parece que es muy solo estar en esta lucha. Y digo yo, ¿quién es lo que le va a ayudar a usted que se enfermo? Bueno, pues gracias por la oración y esa preocupación. Alguien que tenga Bueno, que estar y con Dios ya va a encargarse, ¿eh? Dios. Lo que se comienza hay que lanzar y ya Dios Él irá haciendo. siempre se encarga. Así. Hemos trabajado mucho en la iglesia, padre. Con la Claro. iglesia. Tenemos muchas cosas que contar, pero Claro, ya no da el claro. tiempo, ¿verdad? El tiempo es cortito. Sí, nosotros estamos en el camino neocatecumenal. Neocatecumenal también. Sí. Qué lindo. Y hasta Sí. ahora. Sí. 27 años fuimos catequistas, pero ya no. Dentro Ahora ya no del somos. camino, sí. Bueno, así que les agradezco y nos despedimos, queridos amigos, y les dejo, como siempre, la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Upukwe Pupore.